Sergio querido, vamos a Perú, ¿le parece? Sí, vámonos a Perú, vamos a conocer qué es lo que está pasando con respecto a la situación de las elecciones y obviamente ya tendría que haberse proclamado el presidente de la nación o presidente de la nación y obviamente... Sí, teóricamente todos los analistas decían que para el viernes pasado iba a estar máximo el tema de la proclamación. Evidentemente ahora se están presentando recursos y amparos por todos lados. Ahí está nuestro querido amigo, tan siempre bien predispuesto que lo llamamos y pobre, ahí está al pie del cañón, Enzo Helguera, analista también internacional en esta materia, peruano. Enzo, ¿qué pasó? Ahora todo el mundo es contra todo el mundo para ver quién saca el voto de diferencia. Hoy la pelota está en manos de la justicia electoral. Sí, y no solo eso, porque aún fuera de las acciones de nulidad parcial de las elecciones, que es el término legal que usa nuestra normativa electoral, se está planteando otro tipo de recursos, como por ejemplo que haya una especie de revisión o auditoría informática, temas que en realidad no le asisten al Jurado Nacional de Elecciones porque no es obligación del Jurado Nacional de Elecciones, como si fuese una especie de poder judicial en materia penal, ¿no? En donde dice, oye, sí, hay que hacerse esta investigación y tenemos tiempos y plazos para un desarrollo, digamos, amplio, ¿no? Una investigación amplia. Aquí la justicia electoral en realidad es, oye, estos delitos califican para contar o no el voto, son temas observables y listo. Y lo otro, que es, de hecho, es una medida excepcional, bajo determinadas circunstancias se pueden observar, se pueden objetar la contabilidad de las mesas, y esas medidas son específicas. Una de ellas es el fraude, otra de ellas es el cohecho, digamos, el dar dinero a cambio de cambiar la voluntad, digamos, del votante, ¿no? Eso ya sería un proceso, corregime si me equivoco, ya eso sería un proceso que tendría que analizar el Superior Tribunal de Justicia del país peruano, más allá o luego de que haya tomado posesión el presidente que entiende la justicia electoral que debería asumir, según los papeles. Claro. Esto vendría posterior. Claro, pero la institución lo que ha manifestado es que va a terminar de procesar estas actas, digamos que han sido no observadas, sino más bien que tienen el carácter de presentarse como nulidad parcial de las elecciones, ¿no? De por sí hay una gran cantidad que se han presentado, pero la mayoría de estas no procederían porque no cumplen los requisitos formales, es decir, los requisitos de forma, vamos a decirle así. ¿Por qué? Porque tenían el plazo de ser presentado a los 3 días siguientes contabilizadas las elecciones, las mismas que se cerraron a las 8 de la noche, formalmente el ir a votar. Entonces, por ende, hasta las 8 de la noche del día miércoles debieron ser presentadas. Sin embargo, estas fueron presentadas de manera extemporánea de jueves hasta sábado. Y algunas que se habían presentado dentro del plazo incluso ni siquiera tenían el requisito del pago, que era otro requisito que también se asume debió hacerse antes. Puede ser salvada esta excepción, podría ser, pero ya es una cuestión del tema de los tribunales, ¿no? Entonces, hay interpretaciones antojadizas, que no, que como el día electoral se considera hasta las 12 de la noche, debe contabilizarse hasta las 12 de la noche de ese día, etcétera. Entonces ya ellos asumen pues que los otros días tampoco debieron presentarse, ¿no? Por otro lado, hay otros casos que el Jurado Nacional de Elecciones ha revisado y que se ha bajado candidaturas completas justo partiendo de la hora en la que debía cumplirse este requisito, que son 8 de la noche. Lo hizo con el partido que es social cristiano en Perú, y le bajó toda la lista de congresistas además en la postulación. Entonces hay antecedentes en donde tiene claro este criterio de las 8 de la noche del día miércoles, y bueno, se asume que a finales del mes de junio o inicios del mes de julio tendremos recién al nuevo presidente de la República. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Sí, increíble realmente. Enzo, te quería consultar, hay una inconcordancia entre las actas y el sistema informático. Y sabemos que Keiko Fujimori ha pedido un escrutinio
de lo relacionado a una auditoría, respecto del escrutinio electoral, para poder encontrar, digamos, la base que serían las actas, ¿no? Porque el sistema informático arroja un número y las actas, según ella, estarían diciendo lo contrario. Esto es lo que va a proyectarse en el tiempo, porque va a haber que revisar manualmente todas las actas recibidas. Creo que es una cuestión así. ¿Qué interpretación haces vos? Bueno, mira, aquí el que se tiene que pronunciar es el Jurado Nacional de Elecciones respecto de los procedimientos, porque por un lado está el debido proceso, la contabilidad, todo lo que se puede hacer, incluso de manera posterior al proceso, pero el exigir este tipo de contabilidad, porque también asume ella que hay lugares en donde no han tenido personeros, ¿no? Claro. Entonces, allí donde ellos no han tenido personeros, evidentemente es responsabilidad de ellos, ¿no? Claro. Allí donde han pasado todas estas cuestiones, por falta de alguna de las partes, obviamente tienen que ser responsable y no hacer responsable, digamos, a la institución electoral que ellos sí han cumplido. Ustedes dicen personeros, nosotros entendemos como fiscales, ¿no? Claro, como veedores de cada uno de los partidos. Así es, así es. Ahora, ella ha indicado incluso que no le han permitido en algunos colegios electorales que entre su personal, pero esas quejas se debieron hacer de manera inmediata. Claro. ¿No? Si hubiese pasado eso. Tal cual. Ahora, yo verbalmente puedo acusar y puedo denunciar a todo el mundo, como también todo el mundo me podría denunciar a mí. El asunto es que hayan pruebas concretas de lo que estoy diciendo, que se presenten en el debido plazo y en el debido momento. Todo lo demás, que sí puede corresponder a una falta, porque no digo que no le asista que algo de lo que diga sea verdad, no todo, obviamente, porque el político siempre trata de exagerar las cosas con la finalidad de obtener algo. Es el mal latinoamericano del político latino. Sí, sobre todo el que pierde, además, ¿no? Entonces, entonces, allí donde haya eso, ya corresponde una investigación ante el Ministerio Público, que es un tema muy aparte de la justicia electoral, que esta debe además procesar todo con celeridad, porque también puede haber dos estrategias políticas detrás de esto, que es lo que quizás hasta ahorita nadie analiza, nadie comenta, pero yo lo menciono como lo siguiente. En la elección anterior, cuando Keiko Fujimori recién reconoce a Pedro Pablo Kuczynski como presidente, hubieron obviamente negociaciones, supuestas negociaciones, porque se deduce que al final ellos terminaron con puestos claves dentro del Ejecutivo, ¿no? Cuando hablo de puestos claves, hablo, por ejemplo, un asiento en el Banco Central de Reservas, ¿no? Hablo digamos, el liderazgo de la propia SUNAT, que es la entidad recaudadora y la que cruza información para lavado de activos, que justo sobre esos, aparentemente en campaña se desató que había una investigación contra Keiko Fujimori, ¿no? Entonces, puestos claves e importantes, ¿no? Vos me estás queriendo dar a entender que te sigo el bolonqui ilegal siempre y cuando vos no concedas algunos pedidos que te hago de puestos claves. O sea, están negociando las partes mientras continúa la definición en los tribunales. ¿Esto sería la idea? Claro, esta es una forma de negociación. Una hipótesis. Obligar al otro candidato, que obviamente ya lo va a agarrar desesperado, cansado, etcétera. Y obviamente Keiko tiene más muñeca política. El que no gane las elecciones no implica que deja de ser una política que no sea peligrosa, de hecho. Sí, no, si te gana tan pocos votos es palo a palo. Las bancas en el Congreso, por ejemplo, no lo favorecen a Castillo, y sin embargo sería quien podría llevarse el triunfo, digamos, ¿no? Claro, eso ocurre, y eso es muy propio en los sistemas como en el nuestro, que hay dos vueltas electorales, porque evidentemente en primera vuelta, ¿no? Ha habido una votación bastante fragmentada. El Castillo no llegó al 20%, Keiko obtuvo alrededor del 13%, y todos los partidos están ahí entre el 12 o 11%, ¿no? Entonces, obviamente tenemos un Congreso fragmentado, y quien quiera que haya ganado las elecciones, si hubiese ganado otro candidato en las elecciones, tuviesen menos números
que el que ha tenido Castillo, porque a diferencia de los demás, Castillo sí tuvo también la votación más fuerte en primera vuelta, ¿no? Claro. Entonces igual todos necesitan negociar y esas cosas, ¿no? Bien, o sea, necesariamente para la gobernabilidad. Eso. Yo me pregunto si no es más fácil abrir las urnas nuevamente, hacer el recuento uno por uno de los votos y no esperar tanto tiempo, ¿no? Como ha pasado en Argentina en varias oportunidades. Eso no se hace porque aquí, después de llenar las actas, se destruyen todos los votos. Cosa rara eso. Buah. Sí, así es que quedan las actas. No y debería. solo se cuentan las actas. No así debería. Ahora, en el sistema de cómputo informático se imprime los resultados de las actas también, ¿no? El total de las actas. Sí. Y lo que ella quiere corroborar es que ese ticket del total de las actas coincida con las actas físicas, ¿no? Claro. Enzo, como siempre agradeciendo este enorme contacto, gracias por tu tiempo y nos quedó más que claro. Debería el sistema electoral peruano no quemar las actas ni los votos hasta los recuentos finales cuando suceden este tipo de cosas, ¿no? Sería para la próxima analizarlo para parte del Congreso. Aquí en varias oportunidades en la Argentina sucedió eso, tuvieron que reabrirse las urnas y tuvieron que volver a recontar con todos los veedores, voto a voto, para saber quién fue el verdadero ganador. Me parece que sería lo más prolijo para la próxima, ¿no? Sí, probablemente sea lo más saludable. Ya habrá que reflexionar por parte de los legisladores peruanos el quizás implementar este tipo de cambios para que haya sobre todo transparencia y obviamente que gane quien ha sido mejor candidato. Gracias, Enzo, querido. Un abrazo grande. Lo mismo para ustedes. Un abrazo. Gracias. Enzo Olivera desde Perú dándonos las especificaciones técnicas y legales por los cuales todavía, y no se va a saber durante todo este mes, evidentemente, no se sabe quién es el futuro presidente del Perú. Continuamos con más en esta edición del Explorador.